el tema de esta mañana es la madre virtuosa, la madre virtuosa. Vamos a orar una vez más, solo para entregar este tiempo al Señor. Realmente hubiera querido estar presencial esta mañana para dar esta enseñanza, pero así ha sucedido y vamos a tener este tiempo, la enseñanza, y que Dios realmente bendiga su palabra esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana, y te pido otra vez que realmente me ayudes en cuanto al desarrollo de esta mañana. Y Señor, sabemos que nosotros todos fallamos en muchas maneras y va a ser desafiante para nosotros el mensaje, pero ayúdanos, Señor, también a no solo ver dónde estamos fallando, más bien ver la esperanza que tenemos en Ti para seguir creciendo y el ánimo que tenemos en Ti para ver cómo has estado obrando en nuestras vidas hasta ahora. Gracias, Señor, por eso. Y te pido, Señor, que esta mañana sea de bendición para los hermanos. En tu nombre. Amén. Así que el título esta mañana es La Madre Virtuosa. La Madre Virtuosa. Y el texto de base, Proverbios, capítulo 31, versículos 30 y 31. Y vamos a estar viendo en sí desde el versículo 10 de ese mismo capítulo, pero vamos a enfocarnos en esos versículos 30-31. Vale decir, al iniciar esta mañana, que ya estamos enfocados en las madres, pero la verdad es que tenemos muchos que me están escuchando que no son madres, pueden ser mujeres y no son madres, pueden ser hombres, son padres, son niños, y lo que vamos a estar viendo esta mañana en sí es aplicable a todos nosotros. En el mundo actual, realmente cuando hablamos de madres, es muy triste ver que el rol de la madre es más y más despreciado. Especialmente en las ciudades, las mujeres, por ejemplo, están postergando casarse, están poniendo eso a otro momento para en sí promover sus carreras. Muchas veces es el éxito laboral y el salario que están buscando. Y muchas de esas mujeres no se dan cuenta que el afanarse en todo eso llega a ser vanidad. No les llena, al final de cuentas, con la satisfacción que estaban pensando. Y el mundo tiene su manera, y obviamente también en el norte, y es aún más fuerte ese asunto. En el campo, aquí, se ve mucho más los valores de casarse, de tener una familia. Pero así que el mundo va menospreciando la maternidad. Y aunque el mundo hace eso, realmente es un rol principal que Dios le ha dado a la mujer. Dios da mucho valor a las madres que se entregan con un amor servicial a su familia y a otros. Y cuando a medida que vayamos viendo el tema de esta mañana, podemos hacer la pregunta, ¿cuáles madres, cuando pensamos en nuestras propias madres, cuando pensamos en las mujeres en general, las madres, ¿cuáles madres reciben el reconocimiento de su esposo, y su familia? Van a ser las madres que se entregan a las metas del mundo, el dinero, la posición, el reconocimiento público, ¿o son las que aman a Dios y se entregan a su familia con un amor desprendido? Yo creo que ya sabemos la respuesta y eso es lo que vamos a estar viendo. Haciendo la pregunta un poco más personal, cuando piensas en tu propia madre, ¿la alabarías delante de otros? ¿Cuáles serían las razones por las cuales hablarías bien
o mal de ella. Y si hacemos una lista de cualidades que la harían digno del elogio, sería también lo que vamos a estar viendo hoy, y eso es la meta para las madres de hoy. Pero no solo para las madres, es para todos nosotros. Para iniciar, también quiero citar una nota de la Biblia Net que hace referencia al pasaje que vamos a estar viendo en Proverbios esta mañana. Y los versículos de base son Proverbios 31, 30 y 31, que dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Y obviamente sí, está hablando de una mujer ahí. Pero todo el libro de Proverbios está enfocada en la sabiduría. Y así que nota de la Biblia Net dice: el libro de Proverbios llega a su fin, este capítulo, con este poema sobre la esposa noble. Una lectura cuidadosa del poema mostrará que ensalza la sabiduría piadosa, que es beneficiosa para la familia y la sociedad. Tradicionalmente se ha interpretado como un paradigma para las mujeres piadosas. Y si bien eso es válido en parte, hay mucho más aquí. El poema captura todos los temas de sabiduría que se han presentado en el libro y los ordena en este retrato de la mujer ideal. Así que cualquier lectura cuidadosa del pasaje tendría que concluir que si fuera simplemente un paradigma para las mujeres, lo que retrata podría estar fuera de su alcance. Porque vamos a ver muchos asuntos que en sí muchas mujeres no pueden cumplir. Está hablando de negocios, viñedos, comercios y muchas otras cosas. Además, no dice nada sobre la relación personal de la mujer con su esposo, sus fortalezas intelectuales y emocionales o sus actividades religiosas. En general, parece que la mujer aquí de Proverbios 31 es un símbolo de todo lo que representa la sabiduría. El poema entonces juega un papel importante en la personificación de la sabiduría tan común en el antiguo cercano Oriente. Pero en lugar de deificar la sabiduría, como lo hicieron las otras culturas ahí, Proverbios simplemente describe la sabiduría como una mujer. Varias características se destacarán en el estudio de este pasaje. Primero es así que va a estar desarrollando varias características de esa mujer. Así que vamos a estar viendo eso, entendiendo que lo que estamos viendo hoy, en gran manera, sí vamos a aplicar más que todo a las mujeres, pero también es aplicable a todos, en la gran parte a todos nosotros. Vamos a dar lectura a Proverbios 31 y versículos 10 a 31. Proverbios capítulo 31 de versículo 10 en adelante. Dice así: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas.
Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa, y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos, y que sus obras la alaben en las puertas. Hasta ahí en la lectura de la palabra. La verdad principal de esta mañana es: la madre virtuosa es una que teme a Yahweh. A base de este temor tendrá un amor genuino por su familia y otras personas también, que se manifestará en una vida servicial dentro y fuera de su familia. Vamos a estar viendo 4 puntos esta mañana: la piedad fundamental, el amor, luego el servicio, y también una aplicación también para los esposos y a sus hijos también para con ella. La piedad fundamental. El temor de Yahweh es el valor fundamental para que una madre pueda amar y servir a otros. Proverbios 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. El comentarista Carro dice lo siguiente: es una exhortación y una evaluación de esos últimos 2 versículos de la manera apropiada para juzgar el valor de la mujer. Se da una advertencia contra 2 características populares de la mujer. En primer lugar, la Escritura declara que engañosa es la gracia, y nos hace recordar el encanto, más antes en el libro de Proverbios, el encanto de la mujer adúltera, en capítulo 5, versículo 3 y 7, 21. En segundo lugar, se afirma que vana es la hermosura. En un canto por Antonio se habla de las hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo. Y también se puede recordar el engaño de las mujeres en la vida de Sansón. Así que la segunda parte de ese versículo 30 subraya la característica esencial de la mujer. Se recalca la naturaleza espiritual de la mujer, es decir, que teme a Jehová. Y eso es un tema que también se repite muchas veces en este libro. No hay más aburrido que estar con alguien por largo tiempo y que no tenga una espiritualidad desarrollada. Esta característica, el de temer a Jehová, ha de ser alabada, y tal mujer ha de ser reconocida públicamente en la sociedad. Un ejemplo digno de imitar. Así que
¿no? Tenemos la belleza, tenemos por decir, gracia, como en mal sentido aquí, no está hablando de una gracia bíblica verdadera, más bien de algo que no honra a Dios. En la Reina Valera dice, también engañosa es la gracia, y eso es algo que no, es algo que solo es para aparentar y para llamar la atención a sí misma. Y eso para nada agrada a Dios. Pero la mujer que teme a Yahweh es la que es digna de ser alabada. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es entender intelectualmente y también actuar conforme a la realidad que Yahweh Dios es nuestro creador. Es andar con Él como el enfoque de nuestra existencia. El temor de Dios entiende que todo lo que somos, todo lo que hacemos se debe orientar hacia esta relación principal. Y este temor, obviamente, la misma palabra entiende que Él es digno de ser temido por su poder infinito, tanto por recompensar a los que le agradan y también por dar su castigo a los que no le obedecen, los que no le aman. El temor del Señor no forma solo una pieza de la vida, sino que es el fundamento principal. Una persona, podemos resumirlo en esta forma, una persona que teme a Yahweh Dios se organiza su vida en torno a Él. Y a base de este temor de Yahweh, una mujer se irá profundizando la virtud y la pureza en su vida. Volvemos a versículo 10. Vamos a versículo 10, Proverbios 31, versículo 10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? La Reina Valera, en sí, eso es de donde saqué el título, mujer virtuosa, mujer virtuosa. Y otra vez la Biblia Net indica que esa característica, esa palabra ahí, quiere decir virtud y valor moral. Virtud y valor moral. Y está apuntando a su carácter moral. Y es conforme a lo que va describiendo en los versículos 11 y 12. Que dice, Proverbios 31, 11 y 12, dice, en ella confía el corazón de su marido, y no carece o no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Es una mujer fiel. ¿En quién puede confiar su esposo? Es alguien en la cual su esposo no tiene la menor duda tanto de su fidelidad hacia él como de su esfuerzo a favor de él y su familia. Es una mujer con la cual es un agrado y un placer vivir. Proverbios 12, versículo 4 dice, Proverbios 12, versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa es corona de su marido. Y la segunda parte de ese versículo dice, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. ¿Qué es lo opuesto de la virtud? Es una mujer que se enfoca en sí misma. Tal mujer siempre se queja de lo que no le agrada y está siempre molesta, porque su esposo y otras personas, tal vez sus hijos, no orienten sus vidas en torno a ella. Así que por un lado tenemos la mujer
virtuosa, piedosa, que orienta su vida en torno a Dios. Y obviamente con ese enfoque se cuida de su esposo, de sus hijos, de otras personas que vamos a estar viendo. Y por otro lado tenemos la mujer que se enfoca en sí misma. Otro versículo conforme lo opuesto, Proverbios 21, versículo 19. Proverbios 21, versículo 19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Rencillosa y molesta, y eso obviamente otra vez es una mujer que se enfoca en sí misma. Otra característica de esta mujer que teme al Señor se encuentra, volviendo a Proverbios 31, se encuentra en versículo 26. Proverbios 31, versículo 26. Dice, abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Su esposo, por ejemplo, no teme que va a estar hablando. No está con temor de que va a estar hablando tonterías, ni vanidades, ni chismes con otras personas. Así que, ¿qué es lo que sale de su boca? Esta mujer que teme al Señor, sabiduría, enseñanza de bondad. Si pueden pasar a Tito capítulo 2, y son algunos versículos que vamos a hacer referencia varias veces también esta mañana. Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, y que son descripciones también de esta mujer temerosa de Dios. Dice así, Tito 2, versículo 3 hasta 5, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí en este pasaje vemos varias referencias de cómo sería esta mujer. Reverentes hacia el Señor, dándole el valor que le merece. Ama a su esposo y enseña a otros a hacer lo mismo. Prudente en su proceder, ¿no? Se fija en sus pensamientos, palabras y acciones, si van en buen sentido o si van hacia la maldad. Es pura en sus pensamientos y acciones. Y al final dice, sujeta a su esposo. Una manifestación del temor al Señor de una mujer, de una madre, es que se somete a su esposo. Y cuando hablamos de la sumisión, solo vamos a usar como ejemplo de una mujer que teme al Señor. ¿Qué es la sumisión bíblica? Se refiere a ponerse bajo la autoridad de otra persona y someterse a su liderazgo. Bíblicamente, la sumisión comienza con reconocer quién es Dios y someterse a su autoridad en primer lugar. Luego es someterse a la autoridad aquí en la tierra, en este caso el esposo. Pero hay también otras autoridades, la iglesia, también los gobernantes. Así que la sumisión es ponerse bajo la autoridad. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio y la familia. Y en esta institución que Dios ha creado, el hombre es líder con su esposa, de su esposa y familia. Su esposa, su familia están bajo su autoridad. Así que cuando hablamos de una mujer que teme al Señor, tiene que ponerse bajo la autoridad de su esposo.
Solo usando eso como ejemplo, en la sociedad, en la cultura nuestra aquí, realmente se diría que hay una sumisión de las mujeres en general a sus esposos. Hay una manifestación obvia de sumisión hacia Dios y luego hacia sus esposos. Yo creo que la respuesta obvia es no. ¿Cuál es la reacción o cuál sería la reacción cuando se dice, ¿no? Delante de personas no creyentes y aún en algunas iglesias, que una mujer debe estar sujeta de una forma piadosa a su esposo? Muchas veces habría una reacción fuerte en contra de esa aseveración. Así que una manera de que las mujeres pueden manifestar su temor de Dios dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia, es esa sumisión a sus esposos. Y nosotros podemos estar viendo muchos otros ejemplos de eso. Así que el temor de Jehová, de Yahweh, es el fundamento de la virtud para una mujer virtuosa. Y antes de ir pasando al segundo punto, nosotros todos podemos estar pensando en lo que yo he estado diciendo, porque obviamente se aplica a todos nosotros. Y la pregunta que también podemos estar pensando, ¿qué tal si tú no evidencias este temor de Dios en tu vida? ¿Qué tal si no has vivido como para generar confianza en tu esposo y otros? ¿Qué tal si has sido mal ejemplo para con otras? Tus hijos, por ejemplo, o otras personas. La respuesta es sencilla para decir, pero difícil también para cumplir. No es tirar la toalla y decir, bueno, ya no puedo. No es posible para mí. Más bien es pedir perdón y buscar la ayuda del Señor y de los hermanos para ser la persona que debe ser. Es buscar la ayuda por ejemplo, de las mujeres, de su esposo, y para otros, para seguir creciendo en el temor de Dios y para que se vaya manifestando en las áreas de la vida que tiene que trabajar. Así que, como dije al principio, sí, esos son lo que estamos viendo hoy día, son metas, son verdades muy elevadas. Pero Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado uno al otro, a nuestros cónyuges, nuestras familias, para ayudarnos a seguir creciendo en Él. Así que no es tirar la toalla, más bien es esforzarnos en Él. El segundo punto de esta mañana, el amor genuino, el amor genuino. Buscar el bien real de otros es el amor genuino. Dios llama a las mujeres a tener este amor por sus esposos, o por su esposo, hijos y otros. Recuerden la verdad principal de esta mañana. La madre virtuosa es una que teme a Yahweh. A base de este temor tendrá un amor genuino por su familia y otras personas, que se manifestará en una vida servicial dentro y fuera de su familia. En los últimos meses hemos hablado mucho de la definición bíblica del amor. El amor verdadero es buscar el bien real de otras personas con una actitud de humildad. Se define en sí por el carácter de Dios y por conformarse a sus mandamientos. Versículos 10 a 12, otra vez, de Proverbios 31. Proverbios 31, 10 a 12. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará?
Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué es lo que la mujer está haciendo aquí en este versículo? Está haciéndole bien a su esposo. No va buscando su propia agenda, sino que va buscando lo que beneficia a su esposo. Pasando en el contexto el versículo 27 a 29 de Proverbios 31, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Y en estos versículos, ¿qué es lo que se ve? Su actitud es una de atención a los asuntos de su casa. Ella vigila por el bien, no solo de su marido, sino también de sus hijos. Sus hijos aquí la llaman bienaventurada, porque ella se preocupa por ellos. Y la pregunta es: ¿cómo se manifiesta esta preocupación por sus hijos? Por prepararles comida, por vestirles, por darles la atención en sus necesidades, cualquier necesidad que tenga. Ella observa, por ejemplo, cuando sus hijos no se sienten bien y les ayudan. Ella no se enfrasca en sus propios asuntos, ni se presta atención solo a lo que le interesa. Más bien está atenta a su familia, brindándoles atención. Esta es la forma desinteresada de manifestar el amor. Pero, ¿qué más es lo que está haciendo esta mujer virtuosa? Versículo 20 del mismo capítulo ahí, dice: extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Otra vez, y vamos a estar viendo esto un poquito más, pero otra vez es una actitud que se fija en las necesidades de otras personas antes que sus propios deseos egoístas. Ella va manifestando este amor real que tiene por tomar tiempo con otras personas. Solo voy a dar un ejemplo breve de mi propia madre. Ella falleció cuando yo tenía unos 14 años en un accidente de tránsito. Pero su legado continúa en el pueblo donde fui criado. Cuando vuelvo ahí y estoy ahí y conversando con personas, muy a menudo, ¿qué es lo que van a hablar? Van a hablar de mi mamá. La razón básica, y eso es ya hace 35 años atrás, la razón es que mi mamá no era una persona que se fijaba o que era solo preocupada por sí misma. Ella se fijaba en las necesidades de otros. Obviamente mi mamá no era una persona perfecta, también tenía pecado que batalló en su vida, pero lo que ella manifestó o manifestaba en su vida fue un amor genuino y un amor sacrificador para con otras personas. Ella se entregaba a nuestra propia familia de una forma desinteresada. Ella se involucraba en las vidas de otras personas para ayudarles también de una forma desinteresada. No iba buscando elogios por lo que hacía, sino que iba participando y ayudando a otras personas en muchas maneras. Su amor genuino no se podía ocultar. En sí, ella brillaba la luz de Dios en su vida. Así que nosotros también, Dios ha dado a cada uno diferentes dones y capacidades, pero nosotros debemos estar manifestando un amor genuino desinteresado para fijarnos en las necesidades en otras personas. Y eso es
la segunda característica de una mujer virtuosa es, primero, teme al Señor y luego, a base de ese temor al Señor, va buscando el bien de otras personas. Pasamos al siguiente punto para ver las maneras prácticas de cómo se manifiesta este amor. Dice el servicio sacrificial, el tercer punto, el servicio sacrificial. Proverbios, capítulo 31, versículo 27, dice: ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. La Biblia enseña que la maternidad no es para las flojas. Una madre tiene la responsabilidad de estar ocupada en cuidar de sus familias. O de su familia, perdón. De este mismo tema también habla 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5, voy a leer estos versículos. 1 de Timoteo 5, versículo 11 a 14. Dice, está hablando de una viuda, pero podemos ver lo que estamos viendo en este momento. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden de su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Así que esos versículos finales dice, versículo 13, y además aprenden a estar ociosas. Y la razón que en ese contexto estaba hablando de viudas, de ponerlos en una lista para el sostén de la iglesia. Pero siendo más jóvenes todavía tienen mucho por vida por vivir todavía. Y ellas podrían ocuparse mejor en casarse y tener hijos y cuidar su casa. Es decir, no ser ociosa. Y así que la Biblia enseña y el servicio sacrificial se muestra por no estar ociosa, de estar floja. Dios manda que las mujeres se ocupen de lo que es bueno y provechoso. Y para las casadas, las mujeres que están casadas, esto comienza con su responsabilidad en casa. También podemos decir y debemos decir, como la aplicación, en lo específico, cada mujer va a ser diferente. En lo general, es lo que está diciendo, no debe ser ociosa. Pero en lo específico, cada mujer tiene su propia responsabilidad que pueden variar. Las mujeres no tienen la misma personalidad, los mismos talentos, ni los mismos dones, no tienen la misma energía. Así que en lo específico es evaluar a sí misma, las mujeres, y también cuando estamos hablando de nuestras esposas, nuestras mamás, conforme a como Dios ha creado a ellas. Voy a estar dando el ejemplo de mi mamá otra vez en un momento, pero ella realmente tenía mucha energía en comparación con muchos otros. Así que yo siempre pensaba que todas las mujeres o todas las personas tenían esa energía, pero no es la verdad. A medida que he madurado y visto mucho más en la vida y aún en mi propia vida, veo que muchas veces nos carece
de esa misma energía que otros pueden tener. Pero ese servicio sacrificial que se muestra no estar ociosa, se muestra o se explica en versículos 13 a 17 de Proverbios 31, otra vez, Proverbios 31, 13 a 17. Dice, busca lana y lino, y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Esta mujer se ocupa en participar, en proveer las necesidades físicas de comida y ropa para su familia. Y una mujer piadosa, obviamente conforme a su situación de vida, conforme a sus posibilidades reales, va a participar en eso. Va a participar con su familia, con un corazón de amor. Una mujer piadosa le encanta ver que sus familias, por ejemplo, están bien vestidas y alimentadas. Por ejemplo, mi esposa se esfuerza para que mi persona y nuestros hijos tengamos estas necesidades satisfechas de buena forma. Nos prepara muy rica comida, que ustedes obviamente, muchos de ustedes han participado, y no deja que salgamos de la casa sin que se combine la ropa. Así que eso es un ejemplo de mi esposa. Ella se ocupa de esas cosas. Versículo 19 de Proverbios 31. 19 en adelante. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Como ya hemos visto en los anteriores puntos, una mujer piadosa también manifiesta este amor genuino por personas fuera de su familia. Muchas veces este amor se manifiesta en ayudar en lo práctico con los necesitados. Sin lugar a dudas, ustedes, usando mi propia esposa otra vez como ejemplo, han experimentado el amor sacrificial de mi esposa en varias de estas maneras, en invitarlos, en llevarles un regalo de cumpleaños a las mujeres, pensar en cómo ayudar a los enfermos, y ella se manifiesta ese amor por el bien de otros, por medio de actos prácticos. Otro ejemplo, mi mamá. Siempre nosotros, cuando yo era niño, teníamos visitas en nuestra casa. Y yo entiendo que el contexto es muy diferente que aquí, pero solo dando el ejemplo de ella, que su esfuerzo para ayudar a otros, ella o nosotros en nuestra casa teníamos niños adoptivos temporales que venían de familias con problemas graves. Ella se ocupaba de esos niños, los ayudaba. Ella hacía estudios bíblicos con varias mujeres y ayudaba a las mujeres que no tenían amigas. En el pueblo parecía que si había una mujer que no tenía amiga, si mi mamá podía, se hacía amiga de esa persona y le daba tiempo. Y solo estoy diciendo con todo ese ejemplo en lo poco o en lo mucho, dependiendo de los talentos, la energía que Dios ha dado a cada mamá, cada mujer, puede también usar una parte de eso en servicio sacrificial a otros.
Recordemos que la piedad y el amor fundamental sí o sí se va a manifestar en obras serviciales. Y eso también podemos decir se aplica no solo a las madres, sino también a todos nosotros. Yo como padre debo mostrar este mismo amor y servicio a otras personas por mi preocupación por ellos. Mujeres que no están casadas, jóvenes, niños, nuestros adolescentes también deben estar manifestando eso. Recordamos que este capítulo de Proverbios y todo el libro de Proverbios no solo se apunta a las mujeres, sino que está personificando la sabiduría real y cómo se manifiesta. Recordamos algunas de esas maneras que se manifiesta la sabiduría real en este pasaje y también en Proverbios. Tiene la base del temor del Señor. Ama a su familia y otras personas. Busca el bien de otras personas. Y en este momento, por ejemplo, hay mucha necesidad en nuestro alrededor. Así que podemos estar viendo la manera de ayudar a los que están, un vecino, una persona conocida, los de la iglesia, las personas en la calle también, buscando la manera de ayudar. El temor del Señor, la sabiduría, no es ociosa, sino es trabajadora. Piensa también, no hemos tocado esto mucho, pero este pasaje habla de que piensa en el futuro, evitando la maldad y sus consecuencias. Pero también piensa en el futuro haciendo el bien y preparándose por cualquier eventualidad. Y finalmente, lo que vemos en este pasaje es que recibe el reconocimiento de parte de Dios y de otras personas por sus buenas acciones. Proverbios 30-31 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Darle el fruto de sus manos y que sus obras la alaban en las puertas. Volviendo a la pregunta que hice al principio, ¿cuáles madres reciben el reconocimiento de su esposo, de su familia? Son realmente las que aman a Dios y se entregan a su familia con un amor desprendido. En sí no son las que se dedican a sí mismas, a sus propios fines o sus propios metas egoístas. Y en eso podemos hacer la pregunta. Tu familia, si tú eres una mujer escuchando esta mañana, si tú eres una madre, tu familia y otros dirían que tú eres una mujer virtuosa, que tú temes a Dios y eres digna de toda confianza. Tu amor por tu esposo, tus hijos y otros es evidente. Y tú tienes un servicio sacrificial para con otros. No solo es para las mamás, pero cada uno de nosotros realmente debemos entender que estas preguntas son también para nosotros. Cada uno de nosotros va a tener que rendirle cuentas a Dios. Y Él nos va a examinar a cada uno conforme a estos criterios. Y en eso debemos saber que obviamente no podemos cambiar el pasado. Si no tenemos un buen recorrido hasta ahora, ya es el momento de cambiar. Ya es el momento de, si es necesario, pedir perdón. Ya es el momento de ir adelante y ver las maneras que Dios debe estar cambiando tu vida. Versículo, solo quiero leer de vuelta Tito 2, 3 a 5 otra vez y luego vamos a ver más, ¿cómo decir?
cómo los esposos y hijos pueden también participar con sus mujeres en estas cosas. Tito 2, 3 a 5. Asimismo, las ancianas, y eso obviamente todas pueden estar anhelando, buscando eso. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñan lo bueno, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso es nuestra meta, eso es la meta para las mujeres en nuestra congregación y en forma general también, que los hombres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, que nosotros estamos también buscando la piedad delante de Dios. Pasando al último punto de esta mañana, la participación del esposo. Y en eso también podemos hablar de la participación de otros para con las mamás, las madres. El esposo piadoso guía y anima a su esposa para crecer en su temor de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar a nuestras esposas, nuestras madres y por extensión a otros a crecer mutuamente en el temor del Señor? Bueno, alguien podría decir, bueno, yo voy a ayudarle por ser el peor, por ejemplo, el peor hijo que puede ser, porque yo voy a ayudarle a crecer en dominio propio, paciencia, por decir, amar a sus enemigos y todo eso. Pero no es la manera de ayudar. La manera de ayudar más bien es de entregarse y ayudarle de corazón, con amor correcto. Nosotros tenemos suficientes pruebas en la vida que no necesitamos que otra persona, un cónyuge, hijos, tomen el rol especial para provocar y, por decir, poner a prueba a nuestras mujeres, nuestras madres. Voy a leer 3 pasajes que nos guían en esto. 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7 y luego los otros 2 pasajes son de Proverbios. 1 de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Que dice aquí, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, con un vaso más frágil, dándole honor como coheredera. Es decir, nosotros debemos ser comprensivos. ¿Cómo ayudarle en sus dificultades, para ayudarle a crecer en amor y en estas virtudes? Proverbios 1, 8 y 9. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Para los hijos, hablando de los hijos, de los adolescentes, ¿cuál es la manera de ayudar a crecer a sus madres? No es es por hacerle caso, es por no abandonar su enseñanza, es por prestar atención a lo que dice su madre. Eso es la manera. Proverbios 10, versículo 1. Proverbios 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. El hijo necio es tristeza para su madre. Así que tenemos aquí aplicaciones uno para con otros, tanto esposos
para convivir de una forma comprensible con nuestras esposas, con las mujeres en nuestras vidas. Los hijos es para hacer caso a sus madres y ayudarles de esa forma. Es animarle en su avance de la piedad. Es por enseñar y trabajar juntos, tanto en nuestro carácter como en actos de amor para con otros. Una pareja pueden conversar juntos, pueden ver la manera de cómo criar, de cómo cuidar también, criar, cuidar y enseñar a sus propios hijos. También pueden conversar de cómo participar en las vidas de otras personas para manifestar esas características. Es no ser una carga uno para con otro, sino es aliviar la carga para seguir creciendo juntos. Sabemos, para ir concluyendo, sabemos que el mundo no valora la maternidad, pero que es un rol principal que Dios le ha dado a la mujer. Dios da mucho valor a las madres que se entregan con un amor servicial a su familia y otros. Las madres que tienen la base del temor de Jehová. Así que si tú eres madre, y por extensión todos nosotros, ¿cuál es la aplicación? ¿Estás creciendo en el temor de Jehová? ¿Tu esposo, tus hijos dirían que eres una persona que es digna de confianza? Otros dirían que manifiestas un amor genuino, sacrificial para con otras personas. Y como iglesia, estamos creciendo juntos, estamos animando a las mujeres en nuestra iglesia, estamos ayudándoles a seguir creciendo en Él y de forma práctica. Yo creo que estas semanas también nos ha dado oportunidades de estar participando uno en la vida del otro. Cuando hay uno que está enfermo en la iglesia, por ejemplo, cuando uno está pasando dificultad, es una manera nosotros podemos involucrarnos, es orar por esa persona, es tal vez llevarle algo para animarle. Y de esa forma nosotros como iglesia podemos ir creciendo en este amor sacrificial uno por otro. Recordemos la verdad principal esta mañana. La madre virtuosa es una que teme a Yahweh. Y a base de este temor tendrá un amor genuino por su familia y otras personas que se manifestará en una vida servicial dentro y fuera de su familia. Vamos a leer de vuelta todo el pasaje para concluir esta mañana. Proverbios 31, 10 en adelante. Proverbios 31, 10 en adelante. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa. Tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas de lino y las vende. Provee cinturones a los mercaderes.
Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido. Y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todos. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Y en sí hemos visto una meta muy elevada, tanto para las mujeres como con todos nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a no desanimarnos, más bien evaluar dónde estamos cada uno de nosotros y esforzarnos en tu poder, en compañía, Señor, con los hermanos, para crecer en ti y para ser, en el caso de las mujeres en nuestra congregación, una mujer virtuosa. Y que también todos nosotros entendamos que estas virtudes también se nos aplican a todos nosotros de una forma u otra también. Ayúdanos, Señor, a entender que el temor de ti es la base fundamental. Y con ese temor vamos a estar amando a otras personas, los de dentro de nuestra familia y los de afuera. Ayúdanos también a entender que este amor se va a demostrar, se va a manifestar en obras sacrificiales. Sabemos que cada uno tiene dones, talentos, personalidades, energía diferente, Señor. Así que ayúdanos no a compararnos con otras personas, más bien a ver lo que tú has dado a cada uno de nosotros, evaluarnos conforme a tu palabra y esforzarnos en ti, Señor. Y te pido por las mujeres, las madres en nuestra congregación, conforme a eso. Te pido, Señor, que realmente nosotros todos podemos animarles, alabarles en lo correcto y ayudarles, Señor, a seguir creciendo en ese temor de ti, amor por ti, y que tú seas el centro de su vida. Que no sean mujeres que están buscando que otros las ven, más bien que tú seas el centro tanto de sus vidas como de las nuestras, Señor. Gracias por esta mañana y te pido también, Señor, en este tiempo difícil que todos estamos pasando, que tú nos ayudes también en cuanto a eso, a seguir animando a las madres, porque muchas veces es difícil con los niños en casa siempre, con estar solo en la casa, no pudiendo salir mucho. Y te pido, Señor, por ellas en estos tiempos difíciles, no solo aquí en Cochabamba, más bien a nivel mundial, Señor, que realmente podemos ser de ayuda, de ánimo, y que tú puedes bendecirnos con la gracia y lo que necesitamos en este tiempo. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.